cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor, el Eterno, será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hasta ahí solamente. Pueden tomar su lugar, hermanos, y damos hoy gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar en este lugar, nos permite congregarnos y estudiar su bendita palabra. Que sea la voluntad de Él hoy bendecirnos, edificarnos, consolarnos, exhortarnos según su voluntad. Amén. Bueno, por supuesto, también nos da gusto estar de nuevo con ustedes. Después de, en esta ocasión fueron 2 meses, sí, ¿verdad? 2 meses que no había tenido la oportunidad de visitarles. Pero bueno, hoy estamos aquí por la voluntad de Dios, nos ha permitido estar en este lugar y por eso nos alegramos. Amén. Y bueno, dile al que está a tu lado: qué bueno que estás aquí. Regálale una sonrisa. Bien, entonces dijimos que tenemos por objetivo, con ayuda del Señor, hablar de la libación. ¿Han escuchado hablar acerca de lo que es la libación? Acabamos de leer en las Escrituras un acto de libación. En términos generales, un acto de libación es vertir un líquido como señal de adoración o de agradecimiento al Creador. Eso es en términos generales la libación. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en los evangelios se nos narra una historia donde una mujer virtió un perfume en el maestro. ¿Ustedes recuerdan esa historia? E incluso en ese momento se enojaron porque era un perfume muy costoso. ¿Cuántos recuerdan eso? Esa anécdota en las Escrituras. Nosotros cuando leemos eso se nos hace un poco raro, entre comillas, porque no estamos familiarizados con los usos y costumbres bíblicas, no estamos del todo familiarizados con los usos y costumbres de los judíos, y menos de los judíos de aquella época, en el Israel del siglo I. Pero el vertir líquidos era un acto habitual de solemnidad, un acto habitual donde se honraba a las personas o bien al Creador mismo. Y en este sentido acabamos de ver que Jacob, ustedes recordarán que en un momento dado Jacob huye de Saúl su hermano, tiene que salir apresuradamente porque su hermano lo quería matar, y llega a un lugar donde tuvo una visión especial de una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban. Y bueno, ahí Dios le confirmó la promesa que anteriormente le había dado a sus padres, a Abraham e Isaac, ahora la confirmaba en Jacob. Y por eso allí donde Jacob tuvo esa visión, termina haciendo un acto de solemnidad, un acto de adoración, de agradecimiento a Dios, porque había entendido que Dios estaba con él. Vamos a ver de nuevo el verso 18, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, recordando que se había dormido, ¿verdad? Y había puesto por almohada una piedra. Allí es donde tuvo esa visión de la escalera hacia el cielo, y la alzó por señal y derramó, ¿qué cosa? ¿Qué cosa derramó Jacob? Derramó aceite sobre la piedra. ¿Okay? ¿Por qué derramó aceite? Como acto de exaltación, como acto de solemnidad, de agradecimiento a Dios, que le había confirmado que a pesar de esa prueba que estaba pasando,
Dios estaba con él y esa promesa la iba a confirmar, la iba a hacer realidad en la descendencia de Jacob. ¿Estamos entendiendo? Bien, entonces ese es uno de los elementos que se ofrecía en libación, aceite, pero también lo vemos presente en los actos de sacrificios en el templo, o también lo vemos presente en señales de agradecimiento a Dios por ciertos eventos específicos. Por ejemplo, la Biblia nos habla, ahorita vamos a los sacrificios, vamos a ver primero un acto de libación donde el rey David virtió agua en agradecimiento a Dios. ¿Han visto alguna vez ese pasaje? ¿Cuántos lo recuerdan? Ustedes recordarán que en una ocasión David anhelaba tomar agua de un lugar en particular. Ahorita vamos a ver de dónde. Pero ese lugar estaba controlado por los filisteos. Y sus valientes, su grupo de valientes, sus principales guerreros escucharon que el rey David tenía sed de esa agua y se arriesgaron y fueron por esa agua. Vamos a ver, vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 23, verso 8. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 8. ¿Están conmigo? Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseph, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Bueno, a partir de ahí nos va a empezar a narrar este pasaje todos los principales guerreros que tenía David, llamados los valientes de David, y por qué eran un grupo especial, por todas las hazañas en el campo militar tan prodigiosos que habían tenido. Por ejemplo, este primero que acabamos de leer, ¿qué había hecho? Mató 800 hombres en una ocasión, imagínense, ¿no? Eran cuerpo de élite del ejército de Israel. Eran como hoy en día las fuerzas especiales de aquí del ejército mexicano. No sé si sabían que el ejército mexicano tiene soldados también de élite, que se les llaman las fuerzas especiales, que tienen una preparación mucho más rígida, mucho más disciplinada que el común de los soldados. Bueno, a partir de aquí nos va a empezar a narrar por qué eran ese grupo selecto de David, y vamos a ubicarnos en el verso 14. ¿Están conmigo? Dijo: David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que, ¿qué hizo David? Sino que la derramó para el Señor, diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Ok? Entonces vemos en la escritura cómo en un momento dado David anhelaba tomar del agua del pozo de Belén, que estaba controlado en ese momento por filisteos. Me imagino que era un agua buena, un agua con un sabor especial, porque no sé si se han dado cuenta que no todas las aguas saben iguales. Aunque sea agua pura, hay determinadas aguas que son especiales, ¿no? Que uno las disfruta más. Por ejemplo, el agua de barro, no sé si la han probado, en cántaros de barro, como que tiene algo que sabe especial, sabe de manera especial. Y bueno, esa agua de Belén, del pozo de Belén, estaba en ese momento en manos de los filisteos. Por cierto, un dato curioso: hoy en día Belén no está en jurisdicción de Israel. Belén está
bajo jurisdicción, bajo mandato del gobierno palestino, no de Israel, hasta el día de hoy. Y bueno, en ese momento también, ¿no?, estaba esa disputa entre Israel y los filisteos, y escuchan, fíjense lo curioso, David no les dio la orden de que fueran por el agua, solamente escucharon al rey que en un momento dado dijo: ¿quién me diera a beber de esa agua? ¿Cómo tengo ganas de esa agua? Y los valientes de David, estos guerreros, se arriesgaron su vida, fueron por el agua hasta el pozo, la sacaron y se la trajeron. Fíjense que eso nos enseña cómo es honrar a nuestros líderes, honrar a nuestros padres incluso. El pueblo judío tiene el concepto, por ejemplo, de honrar a padre y madre de la siguiente manera. ¿Cómo es honrar padre y madre verdaderamente? Por ejemplo, si tu papá dice: tengo mucho calor, ahorita que está haciendo mucho calor, si tú quieres cumplir el mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, y eres un joven que vives con tu papá y con tu mamá, si tú escuchas a tu papá, a tu mamá decir: ¡ay, qué calor hace!, lo que tienes que hacer es no esperar a que tu papá o tu mamá te dé una orden de, no sé, prende el ventilador, abre la ventana, tráeme agua fría. Tú tendrías que tomar iniciativa y llevarle a tu papá o a tu mamá un vaso de agua fría, abrir la ventana, prender el ventilador. Eso es honrar padre y madre. Eso es querer cumplir de una manera más profunda los mandamientos. Ahorita que en el tema anterior estábamos viendo cómo los sadiquim, los hombres justos de Dios, siempre buscan cómo refinar mejor su conducta y cumplir de mejor manera los mandamientos. Bueno, eso es un ejemplo solamente, el que acabo de poner, para que entendamos qué fue lo que estaban haciendo en ese momento los valientes de David. Y cuando regresan estos hombres con el agua, David dice: no, o sea, mis guerreros acaban de arriesgar su vida, si yo tomo esta agua es como si estuviera tomando la sangre que arriesgaron por su propia vida ellos. Y lo que hizo fue derramar el agua, no para desperdiciarla, sino como un gesto para honrar esa acción que acababan de hacer estos guerreros, que acababan de hacer estos hombres. Entonces ya encontramos cómo se puede vertir. ¿Qué cosa vertió Jacob? Aceite. Se puede vertir. ¿Qué cosa vertió? Agua. Y un tercer elemento, que es el que más se vertía en el templo de Jerusalén, es el vino. Ahora sí, acompáñenme a ver Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, verso 40. Dice Éxodo 29, 40: además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación, la cuarta parte de un hin de vino. Entonces aquí encontramos cómo en los sacrificios, en los holocaustos que se presentaban en el templo de Jerusalén, al mismo tiempo que se presentaban los animales para el sacrificio, también se hacía un acto ¿de qué? De libación de vino, de vertir un líquido en señal de adoración a Dios. Vamos a ver otra escritura. Vamos a Levítico capítulo 23. Levítico 23, 37. Levítico capítulo 23, verso 37. ¿Están conmigo? Sí habla esta escritura de libaciones.
¿Sí habla? Pero sí dice en el verso 37. Estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocaréis santas reuniones para ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Entonces aquí encontramos también que durante el ciclo festivo, aparte de las ofrendas animales, vegetales que se ofrecían en el templo como ofrenda a Dios, también se ofrecían libaciones. Y recuerden lo que es la libación: un acto de adoración, de agradecimiento, que consiste es un ritual realmente, un ritual que engloba el vertir vino sobre un lugar en particular. ¿Ok? Ya hemos estudiado también que hay ciertas palabras que las hemos, entre comillas, satanizado, y no es de que sean malas en sí mismo. La palabra ritual no tiene nada de malo, nada de malo. La Biblia está llena de rituales. El acto mismo del bautismo es un ritual, hermanos. Toda cosa que se haga con un elemento físico para un servicio a Dios, para un acto especial para Dios, es un ritual. Bien, vamos a Números 28. Verso 7. Números 28, verso 7. ¿Están conmigo? Y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario. Entonces aquí, no sé cómo digan las versiones que ustedes tienen. ¿Cómo dice allí? Aquí, en la parte donde dice derramarás libación de vino superior, ¿cómo dice en otras versiones? Todas dicen así: ofrenda líquida. ¿Ok? ¿En alguna otra versión dice algo distinto? Ofrenda líquida. Muy bien. El punto está, hermanos, que este acto de libación, que consiste, repito, en derramar vino en el altar donde se presentaban los holocaustos, se transformó a la postre en uno de los símbolos de gratitud de Israel por las provisiones de Dios y una expresión de gozo. Era el clímax, ¿me entienden esa palabra? Es decir, del servicio que se daba en el templo de Jerusalén, que englobaba muchos factores, muchos servicios, muchos rituales, muchas cosas se hacían en el templo de Jerusalén. La libación del vino era así como que wow, como que lo máximo. Era una señal de que en ese momento se estaba exaltando a Dios, pero de una manera excelsa, de una manera suprema, de que en ese momento, cuando se estaba derramando el vino en el altar, era el momento de agradecerle a Dios por su provisión, por su grande amor, por su provisión material, sobre todo, que había dado a los hijos de Israel en ese momento. Era algo verdaderamente sublime el acto de la libación del vino en el altar. Y bueno, les traigo para efectos de este mensaje un video, no sé si lo tengan preparado ya por allí, donde dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Para que entendamos lo especial que era a la hora de realizar este acto de la libación del vino. ¿Sí ven aquí con el púlpito de aquí o lo hago a un lado? Ok. Adelante, hermano. El holocausto perpetuo, el Corbán Atamid, había una fase para la libación del vino. Esta libación o Nisuj Hayain se realizaba en la esquina sudoeste y ahí había una vasija especial. Cuando el Cohen se inclinaba para verter el vino,
Otro cohen se colocaba en la esquina sudeste sobre la cornisa del altar y luego agitaba una banderilla. Cuando los leviim veían dicha banderilla, sabían que en ese momento se estaba realizando la libación del vino. De inmediato, Ben Arza golpeaba el címbalo para alertar a los leviim, quienes comenzaban a entonar el himno del día. Hoy es el primer día de la semana cuando los leviim recitaban. Lo que nosotros recitamos en el rezo no se llevaba a cabo en el templo a la misma velocidad. Más bien, ese mismo himno era dividido en 3 partes y cada una era acompañada con una tequía, una teruá y otra tequía. Simultáneamente, el pueblo se prosternaba extendiendo brazos y piernas. Tres veces repetían la prosternación mientras los leviim cantaban el salmo, junto con sus niños acompañando su canto con instrumentos musicales. A ello nos estamos refiriendo cuando decimos en el rezo, hoy es el primer día de la semana, cuando los leviim recitaban en el estrado. El canto de los leviim debía coordinar exactamente con el momento de la libación del vino. Pero, como no tenían posibilidad de verlo directamente, dependían del cohen que se colocaba sobre la cornisa del altar en la esquina sudeste para que les diera la señal en el preciso instante en que daba inicio. Listo, gracias. ¿Qué les pareció? Yo la verdad cuando veo, este es un estudio de 1 hora y media, nada más quité este extracto, pero la verdad es de que lo emociona a uno. ¿Cuántos les gustaría haber estado allí? ¿Se dieron cuenta de lo grande de ese momento, lo coordinado que estaban? El sacerdote tenía que subir al altar del holocausto porque era grande, y como los demás levitas estaban a un lado, no alcanzaban a ver cuando iba a ser la libación del vino sobre el altar. Y por eso lo que hacía el sacerdote es, otro sacerdote cuando veía que su compañero estaba virtiendo el vino, el otro levita levantaba un pañuelo y eso le daba la señal a todos los levitas, a toda esa orquesta magnífica, de que estaba realizándose en ese momento la libación del vino, el acto de la libación del vino. Tocaban un címbalo, que es como esto, ¿cómo se les llama? Platillos grandes, y entonces todos empezaban a cantar, a postrarse, manos y pies al suelo, todo el pueblo. Los levitas tocando y el pueblo manos y pies al suelo, literal, ¿okay? Postrados. La verdad es de que a mí me hubiese gustado experimentar eso, pero bueno, creo que
Quizás en el mundo por venir vamos a poder disfrutar de esa alabanza tan excelsa, ¿verdad? De esos actos de adoración tan excelsos. Quería que lo vieran ustedes para que entendiésemos lo especial de este acto de la libación del vino, la alegría tan grande que significaba la libación del vino. Hay otro acto de libación que tiene que ver no con vino, sino con agua, de nuevo, que se hacía también en Jerusalén, en el templo, que se denomina Nisu Hamayim, que quiere decir libación de agua. Este acto de libación se hacía durante la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas, como ustedes saben, es una fiesta que duraba 7 días, donde Dios les había mandado a los hijos de Israel que moraran durante esos 7 días en chozas, ¿ok? Muy elementales, de follaje se le llama, ¿verdad? De ramas, pues, de ramas de palmera, de sauce, cosas muy elementales con las que tenían que hacer su pequeña cabaña, lo que en hebreo se llama suká, y tenían que vivir 7 días en esa pequeña cabaña, en esa pequeña choza. A eso se le conoce como la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de tabernáculos. Durante esos 7 días de Sukkot, cuando el templo de Jerusalén estaba en pie en Israel, el sacerdote descendía a un estanque llamado, no sé si lo han leído en la Biblia, el estanque de Siloé. ¿Han escuchado hablar de él? Y llenaba una vasija de oro con agua. Y una vez que llenaba esa vasija con agua en el estanque de Siloé, regresaba al templo de Jerusalén para ofrecerla en libación, para vertirla sobre el altar. Pero cuando él hacía eso, una caravana de personas lo acompañaban con exaltación, con júbilo, con gran gozo alrededor. Hacían una procesión festiva del estanque de Siloé, donde el sacerdote tomaba en una vasija de oro el agua, hasta llegar al templo de Jerusalén, donde se vertía en el altar esa agua, ¿ok? Se vertía junto con vino también. Y esa práctica de la libación de agua combinada con vino durante la fiesta de Sukkot, durante la fiesta de las cabañas, se convirtió en un acto que simbolizaba el pedir a Dios lluvia, y a su vez, si iba a haber lluvia, iba a haber fertilidad y por lo tanto iba a haber vida, porque estamos hablando de una sociedad eminentemente agrícola que dependía 100% de sus cosechas, ¿ok? En eso se convirtió esta festividad, en una petición por lluvia, esta festividad y este acto de libación de agua con vino durante la fiesta de Sukkot, en una petición de lluvia, de fertilidad, que a la vez iba a traer vida, bendición. Vean conmigo, y en este contexto justamente es que habla el profeta Isaías en el capítulo 12, verso 1. Vayan conmigo, por favor. Isaías 14. Isaías 12. ¿Están conmigo? Dice Isaías 12: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Fíjate lo que dice ahora el verso 3: sacaréis, ¿cómo? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor,
porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Justamente esta palabra Dios la está dando a través del profeta Isaías en este contexto de la fiesta de Sucot y de la libación del agua que se hacía, donde se pedía provisión, lluvia, abundancia, vida para el pueblo de Israel. Por eso dice, vean de nuevo, verso 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y justamente ustedes recordarán que la Biblia nos habla en el Evangelio de Juan capítulo 7 verso 37, nos habla acerca del Mesías, que dice que en el último día, ¿lo han leído ese pasaje? En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué dijo el Mesías eso en ese momento? Porque justamente estaba el contexto de la libación del agua, que era de sumo gozo, de suma alegría, en medio de la fiesta de Sucot, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y ahí vemos cómo, y acabamos de ver justamente exégesis y hermenéutica, que para entender a profundidad la palabra de Dios, las palabras del maestro, debemos atender a su contexto cultural, a su contexto hebreo, judío en este caso. Y vamos a terminar, hermanos, con unas palabras muy bonitas del apóstol Pablo en sus últimos días. ¿Sí? Vamos a Filipenses capítulo 2. Y digo en sus últimos días porque se tiene casi consenso de que la epístola de Filipenses o de Pablo a los Filipenses es de las últimas de Pablo, de las últimas que escribió en su vida. Eso se puede inferir incluso por el lenguaje que usa el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. Habla como si se estuviera despidiendo, como si le faltara poco para partir de esta vida. Y justamente la erudición bíblica establece que de las últimas cartas, históricamente hablando, que escribió Pablo es justamente esta, la de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 12. Y esta va a ser la última escritura que vamos a ver. Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Están conmigo? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí están conmigo, hermanos? Sí, Filipenses capítulo 2, pero vamos a ir hasta el verso 12. Entonces, ya vimos que Pablo en sus últimos días anhelaba la unidad ¿de qué? Del cuerpo del Mesías, en pocas palabras. Eso era su principal anhelo en sus últimos días, que todos fuesen uno, que tuvieran comunión. ¿Ok? Ahora vamos a ver el verso 12. ¿Están conmigo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Vamos a detenernos un poco aquí. Vemos entonces cómo Pablo en el final de sus días les dice a los creyentes, a los filipenses en una ciudad llamada Filipo, que siguieran su ejemplo que les había dejado, siguieran su instrucción, su enseñanza, pero no como si él estuviese presente, sino más aún como si él ya no estuviera, como si él estuviera ausente. Yo les voy a preguntar algo, sobre todo a los papás. ¿Cuándo te da más orgullo, más complacencia
que tus hijos te obedezcan? ¿Cuando tú estás a un lado con el cinturón en la mano o cuando tú no estás? Cuando tú tuviste que salir a trabajar, saliste de viaje, pero de todos modos regresaste, o te diste cuenta de alguna manera que tus hijos en tu ausencia obedecieron lo que tú les has enseñado. Yo creo que es mucho más confortante darte cuenta que tus hijos te obedecieron cuando tú no estás, ¿verdad? Que cuando estás ahí con la chancla a un lado. Justamente ese era el sentir de Pablo en sus últimos días. Ese era el sentimiento que experimentaba el apóstol Pablo, el saber que los creyentes iban a seguir la línea que él les dejó, aunque él ya no estuviera. ¿Ok? Dice ahora el verso 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, en el día del Mesías, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado, ¿cómo dice? Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo y con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, Pablo está diciendo en el final de sus días que completaran su gozo estando en el mismo sentir que él, siguiendo las instrucciones que él les había dado, la doctrina que él les había transmitido, la forma de ser que tenían que llevar entre creyentes que él les había transmitido. ¿Cómo era la forma de ser que tenían que llevar entre creyentes? Sin murmuraciones, sin contiendas. Pablo les dice: síganse guardando de estas cosas, sigan teniendo en cuenta todas estas instrucciones, para que yo, que ya estoy en el final de mis días, no se me haga pensar como que pues trabajé en vano, como que fue en vano todo lo que hice. Yo siento que eso es muy triste, ¿verdad? Cuando un padre, cuando un siervo de Dios lo dio todo por sus hijos, tanto físicos, biológicos como espirituales, lo dio todo, se esforzó, sacrificó su vida porque sus hijos, tanto biológicos como espirituales, siguieran una línea, siguieran un consejo, siguieran una forma de ser los unos por los otros, y que en los últimos de sus días vea que sus hijos se están descarriando por otros lugares donde no se les llevó. Eso es algo muy triste. Por eso Pablo les dice: completen mi gozo, no se extravíen de por donde yo les he llevado, para que mi vida sea vista como ¿qué? Como una libación a Dios, es decir, como algo que se ofrendó, algo que se derramó por completo en un servicio digno a Dios, en un servicio agradable al Todopoderoso. Vamos a leerlo de nuevo en el verso 17. Vamos a leerlo todos juntos. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Si ustedes se fijan, Pablo también retoma el concepto del gozo, de la libación en su vida misma, que él está interpretando que fue derramada como una libación también a Dios, es decir, como algo que se ofreció completamente a Dios. ¿Okay? ¿Cuántos quisieran que en el último de sus días, que falta mucho, esperemos, ¿verdad? Solamente Dios sabe. ¿Cuántos quisieran que en los últimos de sus días su vida sea vista como una ofrenda de libación delante de Dios? ¿O cuántos quisieran que, por ejemplo, todos tenemos seres queridos, familiares que han estado partiendo con Dios? Amén. Todos. ¿Cuántos quisiéramos que sus vidas sean vistas
como una ofrenda grata delante de Dios, como algo que se derramó completamente en un servicio grato y agradable delante de Dios. ¿Cuántos quisieran eso? Que la vida de, perdón, ¿no? A veces es necesario hablar de esto, que la vida de tu mamá, la vida de tu papá, la vida de tu abuelo, la vida de tu abuela, la vida de un pastor, de un siervo de Dios, de tu hermano, de tu hermana, de esa persona que sacrificó tanto por ti, sea considerada como una libación, como un acto que se derramó completamente para Dios. Sigue los consejos que te dio esa persona para bien. Sigue las enseñanzas, pon por obra las enseñanzas, las instrucciones que te dio esa persona. Y así esa vida es considerada delante de Dios como una libación. Amén. Una libación de honra, una libación de gloria. Y así, en vez de estar tristes, más bien podemos estar como gozosos, alegres, de que si alguien llegó a ese punto en el que ya su vida va a ser entregada, damos gloria a Dios de que su vida fue usada para el bien, para la justicia, para la santidad, para los caminos de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar unos momentos a Dios. Padre, Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre, por este día y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que esta palabra que hoy hemos estudiado, tú la confirmes en nuestros corazones. Que nos lleves, Padre eterno, a aplicar de la debida manera este símbolo de tu palabra, esta institución que tenían tus hijos, que tenían los levitas, que tenía el pueblo de Israel. Padre, que no se quede solamente en datos interesantes, sino que podamos, Padre eterno, transmitir qué significa verdaderamente vertir nuestras vidas como una libación grata delante de tu presencia. Padre eterno, hoy, Padre celestial, te decimos que queremos que el día de mañana nuestras vidas sean vistas así, como una libación que se derramó completamente para tu gloria, para tu honra, para tu servicio y para bendición y edificación de los demás. Que así sea nuestra vida, Padre, y que así mismo honremos la vida de quienes ya partieron. Que honremos esas vidas como vidas que fueron derramadas para ti, que se ofrecieron completamente para ti, para tu servicio, para tu reino, para la paz, para la santidad, para la vida, para la justicia, para la rectitud. Que honremos esas vidas como libación. Y Padre, la forma de hacerlo es poniendo por obra lo que nos transmitieron, esos consejos, esa sabiduría, ese amor, ese ejemplo quizás de humildad, ese ejemplo de misericordia, ese ejemplo de amor, de paz. Al hacerlo, Padre, al seguir, mi Dios, llevando a cabo esa forma de vida que nos transmitieron esas personas que ya no están con nosotros, es una forma de honrarlos, su memoria. Honrar, Padre eterno, honrarte a ti a través de esa vida que se derramó completamente como una libación delante de ti. Y así, Padre eterno,